Bienvenidos a la presentación de análisis usuario-objeto. Las características morfológicas son consecuencia de aspectos de uso, aspectos funcionales, aspectos estructurales y tecnológicos. La morfología se refiere a la forma externa del contorno del objeto o de sus partes. El frutero que tenemos en el ejemplo, de nombre Babel, es de la empresa Cociol, tiene 3 platos que se insertan el uno en el otro para formar pisos. Su forma entonces le ayuda al usuario a agarrarlo, a apilarlo, mantener su estructura y colocar frutas sin que se desestabilice. En este apartado interesa entonces la relación que existe entre la forma y el usuario. Los objetos, en su función de mediadores para solucionar un problema, deben brindar facilidades morfológicas para que su uso sea adecuado y fácil. Esto es, su forma debe facilitar el uso, no volverlo necesariamente complicado. La forma de la llave que tenemos en la lámina hace que disminuya la superficie de contacto, además de provocar una alta probabilidad de deslizamiento en los dedos. Esta forma no es adecuada para una superficie en la que se debe aplicar fuerza en el sentido rotacional, ocasionando que su uso se vea dificultado. Entonces puede notarse que no es la mejor forma para la función que debe de cumplir, porque le complica el uso al usuario. Esto implica que la forma debe atender la solución de la necesidad humana, sin olvidar que también debe facilitar su uso, de manera que éste sea satisfactorio. El mango del cepillo tiene una longitud y forma adecuadas para la capacidad de agarre de la mano. La forma circular del cepillo permite estirar cómodamente el cabello, sea para desenredarlo o secarlo. La cantidad de cerdas en el cepillo es adecuada para cabellos ondulados o rizados, minimizando la posibilidad de causar nudos. De esta forma entonces se hace necesario estudiar cómo la forma de un objeto puede ser o no adecuada para las capacidades del ser humano y de esta manera conocer las características morfológicas adecuadas para el diseño de un objeto. El análisis usuario-objeto, entendiendo la relación de la forma con el usuario. Tal vez lo primero que hay que entender con este análisis es que queremos comprender cómo la forma facilita o dificulta la interacción con el objeto y por tanto la satisfacción de una necesidad. Para ello, se debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, definir el grupo o grupos de usuarios relacionados con el producto que será analizado. Siempre se parte, por supuesto, del grupo de personas que tienen esa necesidad común que es satisfecha a través del objeto. Registrar el proceso de uso del producto haciendo especial énfasis en los momentos del proceso en que existe contacto físico con el producto. Tercero, definir para cada paso las zonas de contacto físico que tiene el usuario con el producto. Este contacto físico puede ser táctil, es decir, puede ser a través de las manos o a través de cualquier zona del cuerpo, pero podría ser también visual o podría ser auditivo si el objeto posee algunas prestaciones que emiten señales o que implican recibir señales a partir de él. Es necesario considerar que el proceso de uso incluye también el mantenimiento, la limpieza, el relleno, preparación para el uso del objeto y su posterior almacenaje si es que el objeto así lo requiere. Cuarto, para definir cada paso las zonas de contacto físico que tiene el usuario con el producto. Entonces, si el usuario, por ejemplo, agarra un cepillo, el mismo que tenemos en una de las láminas anteriores, habría que definir cuál es la zona específica en que cada dedo de la mano del usuario toca la superficie del mango del cepillo. Relacionar la forma del objeto con la parte del cuerpo con la que tiene contacto. Esto quiere decir indicar qué parte del objeto en específico tiene contacto con el cuerpo del usuario. En el ejemplo anterior tendríamos entonces el mango del cepillo relacionado con la mano del usuario. Esto sirve para poder entender si la forma que tiene el objeto se adecua a las capacidades que tiene la mano con respecto a su agarre. Con ello se puede emitir criterio, por ejemplo, de si su diámetro es el adecuado para el agarre o si es muy pequeño o si es excesivamente grande y como consecuencia esto facilita o dificulta el uso del producto. Definir cuáles son las características que posee la forma del objeto enfocando la observación en aquellas que facilitan o dificultan la interacción con el usuario. Séptimo, hacer dibujos explicativos que faciliten entender desde el punto de vista morfológico la relación hombre-objeto. Estos dibujos entonces
deben mostrar esas huellas que quedan en esa interacción. De manera que, siguiendo el ejemplo del mango de cepillo, pues se debería dibujar el mango de cepillo y sombrear sobre el mismo esas zonas donde hay contacto con los diferentes dedos o con la palma de la mano. Octavo, sistematizar la información a través del uso de una técnica. Puede resultar útil el uso de un storyboard. El storyboard es una técnica flexible que puede servir para hacer el registro y análisis de información que está transcurriendo en un marco temporal. Por tanto, es muy útil dentro de este tipo de análisis. Noveno, realizar un análisis narrativo que aclare la relación hombre-objeto. Esto es entonces, a partir de los datos obtenidos, generar un análisis que permita comprender cómo es esta relación, dónde hay puntos de dificultad, dónde hay puntos de facilidad, dar el porqué de esos puntos y a partir de ello obtener la información necesaria que sirve como insumo para el proceso de diseño. Décimo, sintetizar los principales hallazgos para su posterior comunicación. De esta manera entonces se puede realizar eficientemente el análisis usuario-objeto.